pertenece a la colección La Castaña de Asterión. Asterión tiene varias colecciones, pueden pasar por el stand a verlas, son muy bonitas todas, están muy bien hechas. Bueno, y Jorge presenta este libro ahora con unos amigos que nos van a hablar del cómic, de la ilustración, de también me imagino el panorama en Chile, ¿no? Ellos son Claudio Aguilera y Carlos Reyes. Claudio es director de la unidad de lámina y estampa de la Biblioteca Nacional, es guionista, y Carlos Reyes es guionista y gran divulgador de la ilustración también. Así que aquí los tenemos, les pido un aplauso por favor para estos presentadores. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presencia, por supuesto, muchas gracias a Jorge por la invitación, por el honor de poder estar compartiendo con Jorge, quien para todas las personas que nos dedicamos a la investigación o tratamos de dedicarnos a la investigación sobre la historieta de la ilustración, Jorge es un referente, un maestro generoso además, que ha sido un guía no premeditado de este camino de investigación, un compañero de alguna forma también que siempre nos ha estado impulsando a profundizar, a meter la pala, como él dice, en las investigaciones, a ir un poco más allá, a consultar fuentes, y realmente entonces es un gran placer poder acompañarlo en la presentación de su libro. Antes de decir nada, quiero hacer algunos descargos. Soy de esa generación nacida en dictadura, bien al comienzo. No se crea que quiero ocultar la cuarentena, que fue silenciada por un lado y por otro, porque ¿qué vas a opinar si no estuviste ahí? No hiciste cola, no fuiste parte de la resistencia, no luchaste por la vuelta a la democracia. Así que crecí viendo Sábado Gigante y el Happening con K, con té y pan con margarina, los lánguidos domingos ochenteros. Canté la canción nacional con todas las estrofas que nos decían que había que cantar. Escribí poemas a la bandera y a los héroes de la Concepción. Hice cada año biografías de Arturo Prat y juré y rejuré por la bandera. Y si a los 10 años dejaron de llevarme a los desfiles, no fue porque me declarara objetor de conciencia, sino porque simplemente me declararon ñurdo e incapaz de mantener el izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda. No es que mi familia no fuera ajena a los asuntos contingentes, sino que simplemente estaban paralizados por el miedo. Todo era susurros, palabras entrecortadas, explicaciones a medias. Escuchábamos la cantanta de Santa María, pero había que hacerlo bajito. Y los poemas de Neruda que recitábamos en la casa no se podían repetir en la escuela. Las paredes tienen oídos, me decía mi madre. Y yo, que siempre he sido bastante literal, comencé a ver orejas en todos los muros. Así estaban los días previos al plebiscito, viviendo nuestra propia versión del sentido del rumor. Coleccioné panfletos porque me gustaban los dibujitos y sabía que en mi casa se iba a votar que no, aunque de eso tampoco se podía hablar. Nunca fui a una concentración ni una marcha, pero recuerdo bien estar yendo en micro junto a mi mamá y mis hermanos chicos a ver una tía y cruzarnos con una caravana del sí. Mi madre, con sus 29 años, se asomó a la ventana y gritó: "No más dictadura". Enseguida, desde uno de los autos, una mujer le gritó: "Vas a matar a tus hijos como un hacha". Yo no entendía nada, o no entendía muy bien, pero después de varios días le pregunté a mi mamá, muy acongojado, por qué esa señora había dicho que nos iba a matar con un hacha. Así que pasé la mayor parte de mi infancia entre murmullos, con la sensación de que algo no solo no estaba bien, sino que estaba muy mal, pero sin poder ponerle nombre. He tenido tiempo para entender la dimensión del horror que se vivía mientras yo miraba a los monitos animados. Y también he tenido tiempo, mucho tiempo, para preguntarme una y otra vez cuál hubiera sido mi rol si hubiera tenido 10 años más. Si hubiera sido 10 años más. Nunca lo sabré. Pero intuyo que me hubiera gustado estar cerca de aquellos que resistieron desde la trinchera de la escritura y del dibujo. De aquellos que, armados de lápiz y papel, se jugaron el pellejo y lograron mellar la armadura del régimen. Sé que para esta altura Jorge me estará mirando con cara de reprobación, porque él y otros como Mico, Herbi, Guillo, Rufino siempre han rehuido cualquier condición heroica y siempre han apelado más a una cierta inconsciencia que les permitió hacer un humor político en una época en que no era para la risa.
Pero cuando uno lee libros como el que presentamos hoy, no puedo dejar de sentir admiración por sus protagonistas. Jugaban con fuego. Jorge, como suele hacer, desdramatiza el asunto y hace que todo parezca tan natural, como si se tratara de una comedia de equivocaciones que lo llevó a él, a Luis Albornoz y a Eduardo de la Barra, desde un medio ilegal, como el mismo Jorge enfatiza, a un diario de circulación nacional masiva para hacer un humor corrosivo y sutil en un tiempo en que la dictadura perpetró algunos de sus peores crímenes. Tal vez la ventaja y lo que les permitió quedarse fuera del radar de la represión fue que Sentido del Rumor es un humor basado en las posibilidades del lenguaje, un área en la que, aunque todos hablemos el mismo idioma, no todos tenemos el mismo dominio. Con esto no quiero decir que existe un alto humor y un bajo humor, tal como algunos dicen que existe una alta cultura y una baja cultura. Por el contrario, aquí hay un tránsito permanente entre las referencias cultas y las populares, que transforman cada viñeta en un Miguelito en el camino de los discursos oficiales. En una época en que las palabras no significaban para todo lo mismo, en que había palabras que no se podían decir en voz alta, en que las verdades se ocultaban y los hechos se disfrazaban a conveniencia del poder, hacer humor en base a los múltiples significados de las palabras era una forma de poner en evidencia la situación que se vivía en el país. Ahorra electricidad, no usen la picana eléctrica, gritan unos personajes perseguidos por un animal similar a una llama, que en realidad sabemos los lectores es un guanaco. Más abajo otro personaje explica, no existen los partidos, señores, se dice movimiento de fútbol. Me encanta la apertura de 1812, dice otro personaje en otra viñeta. Y a mí la apertura 1983. El paseo Humada se está poniendo nortino, quenas, charangos, llamas, hasta guanacos se han aparecido, comentan en otra viñeta. Lomitos, churrasco, palos, jarpa, repartían en una. Más hasta atropellos. Es de los derechos humanos, no de la dirección de tránsito. Para los lectores de la época, al menos para algunos, encontrar mensajes como estos en una prensa mayormente dominada por la censura y la autocensura debió ser un regalo inesperado. Un mensaje en una botella para recordar que no todo estaba perdido, que aún quedaba gente para la cual la violencia y la persecución seguían siendo atrocidades. El terror es un error con T, dice uno de los personajes de este libro. Los dibujos de Albornoz y de la Barra contribuyeron a representar esta sociedad sumergida en la confusión, la desconfianza y la mentira, barrocos en su factura, repletos de detalles y situaciones escondidas, obligan a leerlos una y otra vez, a meditarlos con calma, a volver a ellos. Obligan también a desconfiar de lo que vemos. Así como los discursos y las palabras siempre pueden tener otros significados, las imágenes también pueden engañar, ser una máscara para ocultar la verdad. Enseñanza, por cierto, que sigue más vigente que nunca en la era de la posverdad y la ciberpolítica. Es probable que no fuera parte de las intenciones de los autores, pero el tiempo nos permite lecturas insospechadas en su época. Por eso la importancia de revisitar nuestro patrimonio gráfico. Por eso la importancia de libros como este, que no solo nos traen de vuelta el humor de una época, también nos ayudan a leer nuestra historia y sociedad en un contexto, valorar el trabajo de creadores como Montalegre, Albornoz y de la Barra, que desde el oficio, desde el día a día, desde las circunstancias cotidianas, crearon espacios de resistencia, trincheras de lucha, que hoy, a la distancia, comenzamos a apreciar en toda su magnitud. Ojalá que los minutos del 2000 sean sanforizados para que nunca se encojan de hombros, dice uno de los personajes de Sentido del Rumor. Ojalá, 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 debemos repetir todos nosotros por todos. El Sentido del Rumor, monos, bonitos y monadas bajo dictadura, de Jorge Montalegre Iturra, Eduardo de la Barra, Luis Albornoz y por supuesto el diseño de Hernán Venegas siempre, ¿no? En Asterión y también en Nauta Colecciones. Esta semana ha sido una semana especial, muy extraña, por varias razones. Primero, muere Pepe Aldunate, un personaje importantísimo en la defensa de los derechos humanos, a quien yo conocí, como muchos de ustedes, y seguramente en la lucha, en la calle, en una reunión, en una iglesia, en algún lugar perdido, en alguna población santiaguina.
Fui a su funeral, me reuní con muchos compañeros y compañeras que no veía, algunos hace muchos años. Nos abrazamos. Después presenté en Recoleta hace pocos días atrás un libro de Carola Martínez, que se llama Matilde, que también habla de una niña en dictadura. Y ahora casualmente presento Sentido del Rumor, y para mí todo esto se une en una misma imagen, una gran imagen de muchos de nosotros y de nosotras en los 80s, en los 90, más jóvenes, algunos más jóvenes que otros o que otras, pero ahí, ¿no? Como dice Claudio, tomando tecito con mantequilla o con margarina, comiendo pan con albóndigas, porque no había para comer, ¿no? Viendo televisión que nos mentía, pero también en algún momento, a fines de esa década, a comienzos de la próxima, por ahí acercándonos al fin de la dictadura, riéndonos siempre. Se ha dicho mucho que historieta se dejó de hacer, pero humor no se dejó de hacer nunca, ¿no? Y como siempre, bajo la pluma de Jorge Montalegre, uno sabe que se enfrenta a no solo un libro que recopila parte de la historia de la gráfica, del patrimonio gráfico, como dice muy bien Claudio, sino que también estamos ante una prosa efectiva, sólida, ¿no? Este libro no solo es una recopilación de Sentido del Rumor, sino que también habla del sentido del horror, ¿no? Que vivimos durante mucho tiempo, ¿no? Uno podría hacer muchos juegos de palabras con el título, aludiendo también a ese tipo de humor que Jorge también realiza página a página junto con De la Barra y Albornoz. Este humor que juega con las palabras, que trastoca las palabras, que les da nuevos sentidos. Esos nuevos sentidos que tal vez todos tuvimos que darle ciertas verdades para decir lo mismo sin decirlo, ¿no? Decir lo mismo pero elidiéndolo, decir lo mismo metafóricamente, ¿no? Mucho del humor que está en Sentido del Rumor juega con eso. Y como decía Jorge, se encarga no solo de hacer un fresco, no solo hablar de la historieta, sino que de un fresco de la época. Me permito leer algunos fragmentos que me ayudan con aquello. Dice: la dictadura tuvo sus momentos de dicta blanda, y en ella se abrieron espacios que los sectores democráticos no desdeñaron. Es cierto, no recordemos ese juego de palabras absurdo, ¿no es cierto?, terrible que hace Pinochet. No, esta no es una dictadura, es una dicta blanda. Pareciera estar dictándote un texto de Sentido del Rumor, sin quererlo, ¿no? El dictador también haciendo humor, un humor negro terrible, ¿no? Después se encarga de hablar de La Castaña, esa hermosa publicación, ¿no? Una publicación primigenia, ¿no? Fundamental. Y dice Jorge, era ilegal, pero no clandestina, ¿no? Era bonita esa distinción, a mí me gustó mucho, que es un poco también lo que hacen las AFP ahora terriblemente, ¿no? Es legal, pero no es ético, ¿no? Están en la legalidad ellos, perfectamente, pero lo que hacen no tiene nada de ético. Entonces estamos en un Chile que está en ese juego, en el juego de la legalidad, de lo formal, de lo correcto, pero que no es ético en absoluto, ¿no? Lo terrible y lo hermoso de Sentido del Rumor, que muchos de sus chistes, muchos de sus juegos de palabras, desgraciadamente, son absolutamente actuales. Habla de un Chile que cambió, pero que no cambió. Sí, Chile cambió, dicen los políticos, sí cambió, pero al mismo tiempo no ha cambiado en muchas cosas, ¿no? Aquí, entonces, Jorge se encarga de dar ese fresco de la época. ¿Qué hacían los periodistas, los dibujantes, los humoristas gráficos? Da cuenta de aquello en el libro. Por ejemplo, hace también una semblanza de Eduardo Labarra von Benewitz y dice: recuerdo cuando le llevé mis primeros guiones escritos a máquina en papel oficio para que se integrara a dibujar el Sentido del Rumor. Fui a su casa en Lo Prado. Estaba en su taller fumando, rodeado de libros y de cómics, revistas, etc. Le paso mis ideas, las lee y simplemente es un gesto apenas perceptible levantando levemente la cabeza y musita. Y se puso manos a la obra. Volví a mi casa un poco deprimido, con la sensación de que no le habían gustado mis guiones. Con el tiempo aprendí que ese equivalía a una carcajada. Quienes lo conocimos sabemos que así era. Jorge aquí habla de que él era un tipo tímido que rehuía las cámaras, y doy fe de aquello, puesto que fuera de las cámaras me hablaba. Cada vez que yo le invitaba a entrevistarlo en profundidad para que habláramos de su trabajo, se negó, cordial pero sistemáticamente, una y otra vez. Por tanto, no tengo ninguna entrevista con él, ni grabada, ni por correo, nada. No existe, porque él rehuía los escenarios, ¿no? Y era un tipo muy gracioso, pero en público era un tipo absolutamente callado y silente. Sigue en este retrato que hace Jorge de esta época, en la marginalidad de los 80 se desarrolló cierta sociabilidad entre quienes hacían pequeñas publicaciones artesanales y fuera del mercado. En ella estaban los dibujantes que mantenían el fuego de la historieta y los jóvenes que descubrían recién el cómic, lo traían desde el exilio. No es una idea nueva esta de Jorge, de la idea de que las nuevas generaciones mantienen vivo el fuego de la historieta, de la ilustración. Es un texto que tú mencionaste en una entrevista antigua que Vicente Plaza también ha tomado, esta idea del fuego
que se traspasa de una generación a otra. Para mí, esta visión tan esperada de Sentido del Rumor no es sino también esta pasada de antorcha, que nuevas generaciones conozcan este material, que se asombran y lo ven y dicen, ¿y esto dónde se publicó? Yo nunca lo leí. Ciertamente nunca lo leyeron, ¿no? Porque son mucho más jóvenes que nosotros. Y a mí me gusta que se publiquen estas cosas porque permiten dialogar, permiten traer al pasado a un presente en el cual el pasado no es tan pasado, en rigor, como ya lo he dicho. Más adelante dice, al diseñar la sección, definíamos primero el escenario, una locación reconocible para los lectores donde podía haber aglomeraciones, en un momento en donde no podían haber aglomeraciones. Había efemérides ineludibles y temas estacionales, ¿no? Y escenarios como colegios y salas de clase, mercados, ferias, circos, etc. Escenas principalmente urbanas. Aquí, una cosa hermosa del libro que hace que los ciudadanos, las ciudadanas, las aglomeraciones, los gentíos, los grupos de gente sean los protagonistas de las páginas, ¿no? Nos permitían estar ahí. Éramos nosotros, nosotras en las calles, riéndonos, burlándonos de la dictadura, ¿no? Porque la risa, el humor, nos salvó de mucho. Yo recuerdo haber leído la APSI, el Análisis, todas esas revistas de esa época y las que vinieron después, y era deprimente leerlas. Yo las leí en el colegio, ¿no? En enseñanza media, con mis compañeros ocultando las revistas, las leíamos y eran depresión tras depresión. Llorábamos, me acuerdo. Y el humor nos hacía reír, nos salvaba un poco. Nos hacía reírnos de nuestro entorno, de la oscuridad que vivíamos. Y eso siempre se los ha agradecido a todos, a Erwin, a Guillo, a Palomo, a Jorge, a toda la gente que estuvo ahí, como decía muy bien Claudio, diciendo hoy día, no, sí, lo hicimos, no. Era una lucha con humor, pero que no era menos peligrosa que los que estaban haciendo otras cosas, ¿no? Sigo desmenuzando el libro, entonces. Dice el rumor, el tema principal de este proyecto, ¿no? De este proyecto de humor gráfico. Dice, el rumor creció bajo toque de queda y sin libertad de expresión. Quedó en el lado del enemigo. Y en efecto, la propaganda de la dictadura hizo una distinción entre el general rumor y el general verdad. Y aquí lo retraigo un poco a lo que hizo Claudio. Él comenzó hablando de su infancia, de su juventud en dictadura. Yo recuerdo, yo viví, mi familia aún vive, mi madre, mi hermana y mi hermano, viven en una población pobre del sur de Santiago, en San Bernardo. Recuerdo una tarde, extrañamente estamos en la calle, ¿no? Todos. Es un momento de protestas en todo Chile. Y de pronto llega el extraño rumor de que pobladores de otro lugar, muy cercano, venían con armas y palos a golpearnos. Y ese rumor se esparció en muchas poblaciones de Santiago. Probablemente comenzadas por algún tipo que se bajó de algún automóvil extraño, caminó sacándose los lentes seguramente, fingiendo ser un poblador más, y esparciendo este terrible rumor que hacía que los pobladores de cada lugar se quedaran sin dormir toda la noche con palos esperando la llegada de los de la otra población que los iban a golpear. Ese era el tipo de rumor que la dictadura esparcía en las poblaciones populares para que la gente estuviera ahí, pensando en que los que estaban al lado, que eran sus amigos y amigas, eran sus enemigos. Otras poblaciones que se llamaron Carlos Marx, por ejemplo, u otros nombres, eran enemigos. Y el sentido del rumor que ellos, que Jorge y sus colaboradores recogieron en esta publicación, para mí me retrotrae a esos rumores terribles que parecían ciertos, ¿no? Que tus compañeros de población, igual que tú, iban a golpearte. Y otra cosa que me gustó del libro es recordar esto, ¿no? Estas verdaderas cuadros casi renacentistas, ¿no? Medievales, si se quiere, como estos cuadros del Bosco, ¿no? Con millones de personajes delirantes, ¿no? Y el juego de palabras que estaba siempre detrás de esta página, que era genial, ¿no? Voy a permitir leer algunos que escogí, ¿no? Que son muy graciosos, ¿no? Dice, perdóneme, pero si usted no escuchó las cacerolas, es un problema de las páginas. ¿Qué contradicción teniendo la sartén por el mango? Es que no le gusta la olla de presión. Dicen que algunos tuvieran que tocar una olla de prisión, dicen, ¿no? Etcétera. Los juegos de palabras, con una misma palabra, con insistir con el tema, ¿no? Cada página era un fresco del momento, que tendía seguramente a un tema de la semana o del mes candente. Y esta gente, estos artistas, ¿no? Porque no sé, estos artistas gráficos, tanto el guionista como los dibujantes, perpetrando esto en un medio relativamente popular, ¿no? Masivo, pero, como decimos en Chile, metiendo la colita, ¿no? La colita, ¿no? Burlando el sistema, dentro de él, pero riéndose de él a carcajadas. Yo no sé si la gente que leía esto en los medios que permitían estas publicaciones tenía la claridad respecto de lo que ustedes hacían en ese momento, ¿no? Pareciera que el humor permite eso, ¿no?
elegir cosas, pero decirles al mismo tiempo con fuerza, con vigor. Y porque este es un libro, como digo, afortunado y desgraciadamente actual todavía. Si ustedes toman las páginas de la recopilación que hizo Jorge con sus amigos, que no es todo, es una pequeña parte. Aquí estamos viendo la punta del iceberg. A mí me gustaría ver un día completo todo, ¿no? Incluso con aquellas cosas que ellos piden disculpas ahí en algún momento, quizás son los chistes subidos de todo lo que ahora no comparten y que no harían, por supuesto. Son algunos temas delicados, pero era otra época, era otra mirada, era otro Chile que miramos desde el Chile del presente. Yo aplaudo publicaciones como esta porque nos recuerdan que el horror se combatió con humor, que el horror puede estar ahí a la vuelta, el horror puede regresar, hay que estar preparados y con humor y con ganas de combatir, ¿no? Por eso quiero dedicar estas pocas palabras que hice al gran sacerdote Pepe Aldunate, a quien lloramos ese día, a quien recordamos y recordaremos por siempre como uno de los grandes que estuvo con nosotros y que seguramente leyó alguna vez, ¿quién no lo dice, ¿no? El sentido del rumor y se rió mientras iba camino al centro a una manifestación del Sebastiano Acevedo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Siempre las presentaciones para mí son momentos de gratitud, ¿no? Por supuesto. Y le agradezco a Claudio y a Carlos la lectura atenta de estos textos, de estos globitos. Siento que está hablando mi señora en otro lado y me interrumpe. Yo me tengo que quedar callado. Yo creo que tiene que seguir hablando ella, no me corresponde. Hay que tener un sentido del rumor. Sentía un rumor aquí en la oreja y está bien el amor, pero ¿qué tanto, no? Pero bueno, ella es la editora y diría que ya el segundo agradecimiento va para ella, que por si me escuchara también. Quería, además es verdad, además que la editora de editorial posterior con un grupo de amigas escritoras también, y a mí me han acogido ahí con esta colección, la castaña. Por lo tanto, es verdad ese agradecimiento y este cruce de cables que hay, ¿ya? Pero sobre Claudio y Carlos Reyes me gustaría decir algo breve, ¿no? Algo necesario, más que breve, necesario. Es que cuando en los años 80 nosotros empezamos a hacer la castaña y yo empecé a trabajar en la investigación sobre el humor gráfico, éramos poquitas las personas, ¿cierto?, que estábamos en el tema, ¿no? Y entre ellas algunas que ya lo habían dejado, como Manuel Alcide Joffre, que falleció hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces no teníamos mucha posibilidad, salvo en el Arcos de repente, ¿no? Con Udo Jacobsen, con gente así, no teníamos mucho diálogo para hacer lo que estamos haciendo hoy día, ¿no? De sentarnos y detenernos en un trabajo de un colega, ¿no es cierto?, de dibujante admirado, etcétera, ¿no? Y afortunadamente hay mucha más gente con la cual conversar, ¿no? Y Claudio lo que está haciendo hoy día es valiosísimo, tanto lo que hace institucionalmente en la Biblioteca Nacional, como en su empeño propio, individual, como guionista, como investigador, ¿no? Y Carlos, ¿para qué decir? Siempre divulgando, presentando. Recién publicó un libro magnífico con entrevistas a creadores, y por lo tanto, y hay otras colecciones, ¿no? Moisés Jason, que ha escrito una serie de libros también en el último tiempo. Entonces hay hay mayor densidad, se podría decir, en la mirada, en el análisis de lo que se está haciendo en la gráfica, y
Y eso es muy bueno, ¿ah? Eso es muy bueno, independientemente que uno siga o no, porque hay mucha más gente haciéndolo, ¿no? Entonces, eso está bien, me gusta y lo agradezco, ¿no? También que quiero agradecer, acá está la presencia de los hijos de Eduardo de la Barra, ¿no? De Karen, de Cristina, de Alonso, ¿no? Está la hija de Lucho Albornoz. Y está el Lucho Albornoz mismo, acá, que yo le prometí que no lo iba a hacer hablar y no le voy a dar la palabra, ¿ya? Pero Lucho Albornoz es muy importante en el inicio de esto, ¿no? Brevemente quisiera decir dos cosas al respecto. Cuando empezamos a hacer esto en La Castaña, se dio una alianza extraña entre poetas de los 80, poetas jóvenes de los 80, ¿no? Y diseñadores de los 60, ¿no? Los diseñadores que hicieron los afiches y las carátulas icónicas del proceso de la Unidad Popular, ¿no? Yo tenía en mi pieza, los niños nacen para ser felices, qué sé yo, ¿no? Y cosas así. Y después, increíblemente, conocí en persona a la gente que los había hecho, y entre ellos estaba Lucho Albornoz, ¿no es cierto?, junto con los hermanos Larrea, con Vicente y Antonio, en fin. Y estos diseñadores, ¿no es cierto?, de alguna manera invitados por Hernán Venegas, que era el editor gráfico de La Castaña y editor de este libro, y como decía Carlos, de todos los libros que hemos hecho, y hemos hecho varios, ¿ah? Y el de Carlos Reyes también, ¿ah? Entonces, de alguna manera él como que juntó a estos poetas jóvenes con los diseñadores y los dibujantes que venían de antes, que ya tenían una experiencia, de trabajar sin dictadura, ¿no? Y bueno, y eso fue importante porque nosotros aprendimos de ello. ¿Y por qué hago esta acotación de esa alianza? Porque a propósito de lo que se ha dicho acá también respecto de los textos del sentido del rumor, en realidad yo diría que nunca me olvidé, por decirlo de alguna manera, o una forma de leer esto, es que esos chistes son chistes de un poeta, ¿ah? Porque así empezó esto, empezó desde la poesía, ¿no? Y parte del agradecimiento, bueno, aquí está Lucho Albornoz, que se achuncha cuando lo nombran, pero parte del agradecimiento es que a mí me regalaron un oficio en eso. ¿Ah? En el primer número de la Castaña, Lucho Albornoz hace la página que fue el origen del sentido del rumor, y entrega los dibujos con los globitos en blanco. ¿Ah? Entrega los dibujos, los globitos en blanco, y dice, bueno, tú estás a cargo de las palabras, yo era el editor literario, tú estás a cargo de las palabras, así que llénalo, ¿no? Y entonces tuve que empezar a tratar de inventar chistes, que yo no era para nada, nunca pensé que iba a dedicarme a eso. Y después de ese del Eduardo de la Barra, que después supe que era una aprobación, me profesionalicé y trabajé mucho tiempo. De hecho, el sentido del rumor duró varios años, duró como 8 años, ¿no? Y entonces me profesionalicé haciendo guiones y trabajé en Condorito, en Topase, en las cosas como emblemáticas dentro del humor gráfico, gracias a esos globitos en blanco que hizo Lucho Albornoz, y que yo tuve que empezar a llenar con mucha angustia cuando en la tercera nos preguntaron si éramos capaces de hacer eso semanalmente. Y yo andaba con una libretita en la micro y no encontraba nada gracioso, entonces me demoraba mucho en llenar los primeros globitos, y Lucho también se demoraba mucho en hacer porque Lucho viene de otra escuela, no es propiamente un historietista, digamos, ¿ya? Así que eso fue complicado. Y lo otro que quería decir a propósito de la cocinería, y no voy a hablar mucho más, es que la situación de lectura de esta sección, ¿no?, del sentido del rumor, era muy especial porque se publicaba en el diario La Tercera. El diario La Tercera nunca, y menos en ese tiempo, se consideró un diario de oposición, para nada, ¿no? Para nada. Y se dio una situación ahí de que el suplemento del domingo fue como una isla dentro del diario, por cuestiones incluso
incluso accidentales, de que la editora era parte de la familia de los dueños, entonces nadie la molestaba, ella podía hacer lo que quería de alguna manera, entonces puso temas de, qué sé yo, Pablo Neruda, que no aparecía mucho en otras partes, etcétera. Y ahí trabajaba, me acuerdo de una periodista que a su hermano era ejecutado, Hernán Miranda, que venía llegando del exilio, otra periodista que al mismo tiempo era la editora del periódico del MIR en la clandestinidad. Pero yo no sabía eso, entonces no hablábamos, ¿no? Entonces lo que yo quiero hacer de alguna manera, ¿no?, al publicar este libro, es también reivindicar, ¿no es cierto?, esta pieza gráfica como un esfuerzo más, digamos, de decir algo en esa circunstancia, en que la situación de lectura también obligaba a apelar a la complicidad de un tipo de lector, ¿no? Es probable que no todos entendieran el chiste, y además, como acá uno lee los periódicos con los que está de acuerdo, ¿no? Entonces a lo mejor ese público al que iba dirigido no leía La Tercera, ¿no? Y nunca reivindicó el sentido del humor como parte del conjunto, nada especial, pero como parte del conjunto del humor gráfico que se hacía bajo dictadura y que tenía algún mensaje político. ¿Por qué también? Porque el mensaje político, como se ha recordado acá, iba un poquito de contrabando entre muchos otros chistes picarescos, chistes como simple juego de palabras, y de repente el chiste que apelaba, como los palos Jarpa que recordabas tú, porque Jarpa era el apellido del ministro del Interior, ¿no? Y de repente eso, y principalmente críticas a la política económica y a los Chicago Boys. Había muchos chistes repetidos también con los mártires de Chicago, ¿no? Y ahí entonces aparecían unos personajes hambrientos que hacía el Eduardo de la Barra, que le encantaba ser cesantes y hambrientos. Tal vez porque Eduardo, que un gran dibujante, en el día del golpe quedó cesante por muchos años, ¿no? ¿No? El último punto final en el que él hizo chiste se publicó el 11 de septiembre. Y desde ahí también era el dibujante de la viñeta editorial del diario La Nación, que era el diario oficial de gobierno, en este caso de la Unidad Popular. Y desde ahí hasta mucho tiempo hizo trabajos menores, diría, también de dibujante, pero anduvo vendiendo queso, cosas así que yo no me siento, ya que están los hijos, no me siento contando como infidencia, ¿no? Pero había que pelar el ajo, había mucha pellejería, y para nosotros era muy importante tener ese trabajo, ¿no? Pero hicimos lo que podíamos. Ahora lo que podíamos son como 400 entregas, y acá hay 70 más o menos las piezas que se pudieron reproducir aquí. Entonces, lo que quiero decir es que también es una experiencia de trabajo. No hay, por supuesto, ni heroísmo ni nada de eso en este libro. Nunca he pensado que haya que reivindicarlo de ese tipo, de esa forma, pero sí yo creo que pertenece al conjunto de la gráfica humorística y de la gráfica en general, ¿no es cierto?, que se expresaba con gestos democráticos, en situaciones distintas. Por supuesto que era distinto dibujar en la revista Cauce, que era de absoluta oposición clara, digamos, y de hecho sus dibujantes, el gato Carter, tuvo que salir arrancando para salvar su vida, fue así, ¿no?, que dibujar en La Tercera o en el Mercurio o en medio en que había que eludir con creatividad, con inteligencia, la censura, y decir lo que uno quiere decir hasta donde lo puede decir, digamos, ¿no? Sin osadías un poco inútiles también, ¿no? Así que bueno, está el libro, el tema de los rumores era un tema a responder, ¿no? En la televisión había un personaje que se llamaba Murmuro Rumor, ¿no?, que atacaba a la gente que corría estos rumores, que decía que había mucha crisis en el país, que el gobierno era malo.
y se llamaba Murmuro Rumor. Antes estaba lo que recordaba Carlos, el general Verdad y el general Rumor. En fin, hay una caricatura de Lugosi en que Pinochet está haciendo tira los rumores de una patada. Entonces, llamarle sentido al rumor, además del juego obvio de palabras con el sentido del humor, ¿no es cierto? Está esta respuesta de la dictadura a una expresión, a una expresión que era de la calle y que era cotidiana, ¿no? Así que eso es, de eso se trata. Yo lo invito a compartir el libro. Está ahí en el stand de Asterión, que es el número, no sé qué número, pero que está acá atrás, el 99, ¿sí? Eso. Yo le agradezco, pero muchísimo esta compañía. Una presentación de libro siempre es una buena razón para juntarse con la gente que uno quiere, con los amigos, empieza a reconocernos, ¿no es cierto? Y para agradecer, así que muchas veces, muchas gracias. Videoconferencias, charlas, documentales, todo el mundo está bien. Sin embargo, Se corrió un rumor de que se regalaban libros, ¿es cierto eso? No, el rumor, no, desmiento ese rumor. El rumor dice que hoy día, por ser el lanzamiento, está más barato de lo que va a estar, por supuesto, en la librería. Yo que ustedes lo aprovechan. Thank you.